bienvenidos a la cuarta Feria Internacional del Libro de Ayacucho. Muchas gracias por acompañarnos durante esta transmisión. Agradecemos a nuestros patrocinadores, Municipalidad Provincial de Huamanga, Aguacielo, Petroperú, a la Embajada de México y al Ministerio de Cultura del Perú. Esta noche tenemos una programación muy especial. La presentación del libro Cuarentena, historias para no salir de casa. Organiza Ediciones Altazor. Autor Willy del Pozo, comentan los coautores Miguel Ángel Vallejo, Daniel Collazos, Juan Carlos Delgado y, como mencioné, Willy del Pozo. Vamos a leer brevemente la biografía de nuestro autor Miguel Ángel Vallejo. Es un escritor, dramaturgo, novelista, antologador y periodista cultural peruano. Nació el 30 de abril de 1983 en Lima, Perú. Estudió literatura en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Actualmente está haciendo un máster en teatro en la Universidad de Granada. Publicó la novela La muerte no tiene ojos, entre otros libros de relatos y de teatro. Bienvenido. Buenas noches, muchas gracias. Un gusto estar conectado, así sea virtualmente, con la FILAI. Ayacucho es una ciudad a la que le tengo muchísimo cariño. Más aún para presentar un libro como este, un libro tan peculiar, escrito espero que se vea, en las primeras semanas, ¿no?, del aislamiento social en el Perú. Fue una de estas reacciones tan rápidas de Willy del Pozo, originalmente para animarnos en un grupo de WhatsApp de escritores altazorianos. Willy, de hecho, va a contar esto y lo va a contar con más detalle y mejor que yo. Pero esta reacción rápida de tratar de capturar ese momento de incertidumbre por la pandemia en esta cuarentena que nos tomó un poco por sorpresa, sí va a marcar, creo, el contenido del libro, ¿no? La mayoría de relatos aquí tienen que ver más con el asombro de una situación inesperada y con reflexiones más bien filosóficas, ¿no?, más que cosas concretas. Y el relato de Ricardo de Ayllón, por ejemplo, que escribe obviamente con Willy, sobre cómo nos ve una ardilla, cómo un grupo de animales ve a los seres humanos encerrados en casa, y la idea de como que los humanos son enfermedad, ¿no? Y son reflexiones generales propias de no saber bien qué está pasando, por ende reflexiones antropológicas. En mi caso, el relato que trabajé con Willy, la protagonista, tiene que ver con los prejuicios que teníamos sobre el fin del mundo antes de esta pandemia, ¿no? Todo esto que se nos vendió en ciencia ficción no deja de ser verosímil, como una plaga zombie, una guerra nuclear, que tiene pues toda una gesta de épica para ser registrada, ¿no? ¿Verdad? Épica creada por la ciencia ficción. Y en la protagonista, el narrador escribe a una especie de Pepper, de estos que estaba esperando que ocurra una catástrofe para grabarla. Su sueño era ese, registrar imágenes reales de lo que fuera una gran película de ciencia ficción del fin del mundo. Y es también su manera de negar lo que está ocurriendo, ¿no? El tipo está muy feliz en casa, registrando noticieros, yendo al mercado con su cámara y viendo las aglomeraciones, y comiendo pues comida chatarra, como un sobreviviente un poco decadente, hasta que encuentra pues a su protagonista, ¿no? Lo que le faltaba a su obra de registro del fin del mundo era que nos conmueva porque le pasa algo malo a una persona. Es una vecina a la que encuentra de manera voyeur. No voy a spoilear el remate, que además el remate lo trabaja Willy, pero sí es como la constatación de cómo la maldad de nuestro espíritu como especie, esta enfermedad de la que escriben Willy y Ricardo de Ayllón en otro relato, se pone de manifiesto. Y
Siento que es algo que no veíamos en esos momentos de cuarentena inicial, porque los fuimos viendo después, ¿no? Cómo los límites de la maldad, la miseria humana se fueron evidenciando cuando vimos todos los casos de corrupción en compra de implementos médicos, cuánta incompetencia hubo en el tratamiento social y médico de la pandemia, por parte básicamente de esa maldad, de ese egoísmo humano. Siento que el libro responde a ese primer momento y va cogiendo nuevas interpretaciones conforme pasa el tiempo. Ya como ahora nos hemos acostumbrado un poco al aislamiento, nos hemos acostumbrado un poco a la pandemia, creemos ver un final de esta. No sé en verdad cuándo llegue este final. Pero lo que pensamos para el libro de cuarentena es diferente a lo que pensamos ahora. No por eso el libro pierde méritos, ¿no? Sino todo lo contrario, captura un momento de reflexión y estas reflexiones luego van jugando a pared con la realidad que tristemente se hace pues, más monstruosa que los relatos que escribimos. Willy tuvo un ojo muy inteligente para capturar eso que sentíamos en ese momento y estoy seguro que nos sorprenderá con otros productos luego, combinando la beta de editor y escritor. No quitar más tiempo. Muchas gracias. Continuando, muchísimas gracias. Vamos a seguir con nuestro siguiente invitado. Él es Daniel Collazos Bermúdez. Nació en 1980, es peruano y escritor de nacimiento, diseñador publicitario de profesión, docente en Toulouse-Lautrec y UCAL, autor de la novela Maga y del libro de relatos Necrópolis. Bienvenido, Daniel. Buenas noches. Bueno, muchas gracias por la invitación para comentar el libro de Cuarentena. Me gustaría un poco decir algunas palabras sobre Ayacucho. De verdad que es muy bonito estar conectándonos vía Zoom. Sin embargo, es una pena no poder estar físicamente ahí, ya que, como bien ha dicho Miguel Ángel, yo también me siento enamorado de Ayacucho y además que pues, puedo decir que tengo grandes amigos por allá y incluso tengo alumnos que espero me estén viendo en este momento, estén viendo esta presentación. Eh, bueno, para hablar un poco del libro de cuarentena, pues aquí lo tengo justamente. Como bien ha contado Miguel Ángel, este, esta locura, digamos, que es literaria que se le ocurre a Willy del Pozo justo en los primeros días de cuarentena, me agarra un poco de sorpresa en esos momentos, ¿no? Recuerdo haber recibido la llamada de Willy para hacer, digamos, un cuento juntos y, digamos, tratar de entender el momento en que estábamos viviendo, aunque estábamos un poco todos confundidos, me parece, ¿no? Lo cual lo hizo un reto mucho más grande, ¿no? El reto de poder interpretar lo que nos sucedía y de repente ver un poco más allá hacia el futuro, ¿no? Eh, bueno, en mi caso, cuando comenzamos a trabajar el cuento, justamente yo tenía un mes más o menos de haber regresado de Madrid. No tenía mucha idea cuando estuve ahí, o sea, sabía las noticias sobre el virus y todo esto, y regreso y de repente el virus se expandió totalmente en España, ¿no? Eh, Podríamos decir que de alguna manera me salvé por un pelito de estar cuando explotó el caos allá, ¿no? Eh, y más o menos de eso justamente comenzamos a trabajar con Willy, ¿no? Desde el punto de vista de un protagonista que justo está por salir de España, regresar al Perú, y justo ocurre este tema de la cuarentena y de la pandemia, donde comenzaban a haber los cierres de aeropuertos, y el protagonista, un poco basado en mis experiencias, pues tiene esta tensión, esta incertidumbre de no saber cómo actuar ante una situación y donde, digamos, entra mucho en juego lo que es la paranoia, ¿no? La paranoia de ver, de no saber quién es el que está infectado a su alrededor, ¿no? Esa es una de las cosas, digamos, más terribles creo que tiene, bueno, entre muchas, ¿no? Tiene el virus en sí, ¿no?
todos son sospechosos y, digamos, cada uno de alguna manera se vuelve un poco egoísta, ¿no? Tratando de salvar su vida, ¿no? Entonces, este protagonista no sabe si salir del vuelo, regresar a donde se hospedaba, que era en la casa de una amiga, y hay una especie de complot, digamos, del lado de la amiga y de sus conocidos contra el protagonista, ¿no? Hay un desenlace interesante, no voy a poder decirlo, es el remate también justamente de Willy. Y algo también que me gustaría agregar es que Willy tuvo la confianza enorme de no solamente convocarme para hacer, digamos, el cuento con él, ¿no? También trabajamos lo que es la portada juntos, y me dio bastante libertad para hacerla, ¿no? Entonces un enfoque desde la parte interna, digamos, de lo que veíamos nosotros, ¿no? Hacia la ventana. Y Willy también tuvo una excelente sugerencia, lo cual me parece que es un genial registro histórico, que además de tener las ilustraciones, que ya es un sello característico de las ediciones de Altazor, pues también me propuso colocar fotografías de periódicos, ¿no? De lo que se estaba viviendo en esos momentos, de los primeros momentos de cuarentena, lo cual me pareció un aporte sumamente brillante porque, como digo, ese aspecto también hace que el libro coja un valor histórico que puede ser compartido y puede ser incluso estudiado, ¿no? Eh, Hay geniales cuentos, está el cuento de Miguel Ángel, que es uno de mis favoritos bueno, por todo este también intento de registro, ¿no? Está el de Poldark, que también muy interesante, comienza como un parte policial, ¿no? Eh, y bueno, yo la verdad que me siento, si debería decir algo del libro, me siento feliz de haber participado en este proyecto, que creo que es importante, y es importante como, no solamente como registro, es un importante aporte a la literatura, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel. Vamos a seguir con nuestros invitados. Doy también la palabra, en este caso, a Juan Carlos Delgado Macedo, Lima 1982, autor del libro Cuenta hasta 10, parte de los coautores del libro Cuarentena, escritor de obras de microteatro y guiones para cortos cinematográficos. Bienvenido. Bueno, ante todo, muchas gracias. Gracias por la presentación. Realmente estoy muy honrado de poder estar aquí como parte de los coautores del libro. Empezó de manera curiosa porque en los tiempos en que empezó el tiempo de la cuarentena, veía que Willy iba publicando historias en el Facebook. Unos cuentos interesantísimos que lo hacía de manera en conjunto. Y dije, oye, esto está súper interesante. Y le dije, y me lancé y le dije, Willy, ¿podemos colaborar en algún cuento juntos? Porque veo que se está escribiendo de manera, o sea, de dos en dos. Me dijo, claro, por supuesto, mándame la idea y sobre ahí vamos trabajando. Así es que sobre eso le agradezco mucho a Willy por haberme dado la oportunidad. Él también, en su momento, también estuvo en la presentación de un libro, de mi primer libro de cuentos también, que, bueno, cuenta hasta 10. Willy tuvo la gentileza de poder estar ahí en el staff de los presentadores. Y bueno, y sobre el libro en sí, Cuarentena, casi se empieza a volver como un tipo de, no sé si decirlo, como un registro histórico de lo que pensábamos al inicio de esta pandemia. O sea, las circunstancias de hace 6, 7 meses es distinto a lo que es ahora. Y en ese momento, ese temor, esa vena artística de poder contarlo cada uno de una manera, pues ha quedado plasmado en este libro, ¿no? Que, como mencionan, ha tenido una rapidez en cuanto a la reacción del momento para captar en ese momento qué es lo que pensaba la gente y cómo poder sobrellevarlo ante esta incertidumbre, ¿no? En el caso pues que pudimos escribir con Willy, el cuento se llama Vecinos, y bueno, tampoco lo voy a spoilear mucho, pero sí trata sobre es un relato de la soledad, de esa soledad que está enmarcada adicionalmente con la circunstancia de quedarte encerrado, ¿no? Es un par de personas, cada uno con un historial distinto en la vida y que justo, bueno, coincidentemente son vecinos, y sobre ello pues cómo consiguen sobrellevar esta situación de encierro forzoso, ¿no?
Y sobre eso, bueno, agradezco mucho también a la FIRAI por la oportunidad. Mi familia es de Ayacucho, en una ciudad a la cual voy cada vez que tengo la oportunidad, y me uno al comentario de Daniel en cuanto a la pena de no poder ir por estos tiempos, pero seguramente son tiempos pasajeros, como todo, y seguramente pronto estaremos pues dándonos ahí un gran abrazo y compartiendo más historias, que las historias pues y el arte no debe parar, ¿no? No importa el método, no importa si es digital, no importa si es por Zoom, hay mucho teatro también así ahora por Zoom, la gente está que se reinventa, y no importa las circunstancias, pues sigamos para adelante y con fuerza con todos, ¿no? Y muchas gracias. Muchísimas gracias. Nos encantaría que puedan tal vez compartirnos un fragmento. Nos han dejado con mucho interés de saber un poco más cada uno de los autores, por supuesto. Mientras van seleccionando lo que quieren compartirnos, por supuesto continuamos, y para nosotros es un gusto también tener la participación, en este caso, del autor Willy del Pozo. Nació en Ayacucho en abril de 1970, es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Cádiz, España. Es editor y escritor que firma no solo con su nombre, sino también con los seudónimos Car Oarac y Abril Alonso. Es autor del libro Trilogías, Relatos al Desnudo, del libro de crónicas El Sendero Luminoso del Placer y el poemario La Revelación de la Palabra, entre otros. Cofundador de la revista literaria y cultural Altazor, 1993, del puerto de Santa María, fue presidente de la Asociación de Escritores de Ayacucho, AEDA 2000-2002, y director de la revista Ticanca. Desde hace 25 años dirige Ediciones Altazor, es presidente de la Cámara Peruana del Libro y además gestor y promotor de la Feria Internacional del Libro de Ayacucho. Bienvenido, querido Willy. El micrófono. Muchísimas gracias, Valeria, por esta apertura, por moderar esta mesa y también por acompañarnos en el equipo junto con Harold, junto con Jeremy, con Paul Dark, con Emerson, con Carlos. Este trabajo, creo que con pocas horas de descanso para todos ustedes, focalizados en este amor y este cariño que se siente por las letras y que también se siente por Ayacucho. Me agrada muchísimo que tanto Miguel como Daniel como Juan Carlos se expresen con cariño de Huamanga, se expresen con cariño de la tierra de mis padres, de mis ancestros, de la tierra donde tú abriste los ojos y se te presentó un cielo magistral, de la tierra donde caminas y hay poesía por todos lados, el aroma de las retamas, el aroma de los muelles, de los campanarios, en fin. Yo creo que, como bien han dicho ellos, qué distinto hubiera sido si presentábamos Cuarentena con todos los autores aquí en Ayacucho, hubiera sido histórico. Pero de repente no hubiera existido también, ¿no? Porque el hecho de la cuarentena como tal surge a partir de esta situación difícil que atravesamos. Como bien lo han comentado, esto surge a través de juegos, de bromas, que empezamos con el WhatsApp entre los escritores de Altazor, y empezamos así, entre broma y broma, y fue construyéndose lo que ha sido ahora los 25 cuentos que componen este libro, y que fueron escritos día tras día, jugando con cada una de las plumas que se fueron presentando. Recuerdo, por ejemplo, algunas fueron muy rápidas, muy directas, como la que escribí con Julia Wong, que le hicimos prácticamente en una tarde, y no fue a través del WhatsApp, sino a través del Facebook, del Messenger. Recuerdo otras que tuvieron su primera parte y su segunda con una dilatación de tiempo. Otras que la temática se desarrollaba con un corte más infantil, otras con un corte más fantástico. Y en el caso que nos ocupa ahora con nuestros tres invitados, por ejemplo, el caso de Daniel Collazos, yo sabía que había tenido una experiencia en la madre patria en España, una tierra que también me cobijó con mucho cariño a mí y que la considero también mi segunda patria, y que Daniel estuvo ahí por largo tiempo
y le despedimos, ¿no? Dijimos, chao, te vas, de repente ya no te volvemos a ver. Entonces tuvimos que ambientar, bueno, a mí se me ocurrió, creo, ya no recuerdo ahora mismo, ambientarlo en España, ¿no? Me parecía importante, incluso creo que, entre comillas, aludiendo a él como protagonista de esta historia. También quien se fue a España por largo tiempo, le hicimos un libro de despedida a Miguel Ángel Vallejo, y se quedó más tiempo que Daniel, pero igual retornó, como ya nos dicen las letras de algún vals, todos vuelven a la tierra en que nacieron. Y en la mía propia, ¿no? Que yo estuve fuera muchísimos años y retorné. Y ahí en el retorno también encontrar las voces nuevas, frescas, como es el caso de Juan Carlos, que había publicado un solo libro de cuentos, y que me une una amistad grata con sus padres de muchos años por el amor a nuestra tierra y que la tierra nos ha unido. Y me parecía también atinado y acertado tocar algunos fragmentos de los personajes que vivieron en el Perú, perdón, en Ayacucho, en alguna parte de su historia, ¿no? Y ahí es que en Vecinos uno de los protagonistas está ahí. El libro también tiene la particularidad de contar con cada historia con una imagen que en esto agradezco a Fernando Chan, porque en cuanto se enteró de que tenía que publicarlo en el Facebook, en el muro, y que no podía repetir a un mismo autor, es que él se preocupa y me invita a autores que ilustraban en Sullana, en el mismo Piura, y después abriendo las fronteras hacia Argentina, con una muy buena cantidad de autores, de ilustradores de Argentina. También el aporte de los autores no solamente son peruanos y no solamente son capitalinos, ahí tenemos autores de distintas partes del Perú, de Sullana, por ejemplo, está Cosme, de Chimbote está Ricardo Ayllón, de Huaraz está Edgar Norabuena, de las historias, y también los he editado y sé más o menos cuáles son sus temas fetiches, lo que más le gusta. Entonces, abordábamos esos temas en función a cada uno de los personajes. O sea, yo veía que tenía que escribir una historia con Jaro Gastelú, por ejemplo, que ya estaba bombardeando su muro en su Facebook de historias de cuarentena con una vecina que venía de Venezuela. Entonces era fácil agarrar ese argumento y decir, pues vamos a empezar con esta historia con una venezolana, y así lo hicimos. Y como a mí me encanta el tema del humor y el tema de lo pseudoerótico, pues fue fácil calzarlo. Igual, historias ambientadas en República Dominicana, en Buenos Aires, en Italia, en España, en el Perú, hace que no solamente sea geográficamente ubicada en un escenario, sino distintos escenarios y con distintas aperturas. El libro empieza con historias más para pequeñitos, más para chicos, a veces un poco soñadoras, historias idealistas, otras historias, pese a ser infantiles, con una tragedia, con una crueldad, como fue el caso de la historia de las ardillas que mencionó Miguel Ángel, y que le pusimos pues un enfoque un poco duro, ¿no? Donde el ser humano es el cruel enemigo de la naturaleza, y eso lo vimos los días cuando los peces estaban en libertad, las aves. Yo veía en mi parque el sonido puro, límpido, transparente, cristalino, diáfano de los periquitos, de aves que de repente no te encontrabas, y la cantidad de ardillitas que empezaron a aparecer en el Parque La Minería, donde yo vivo en Lima. Igual noticias de espacios que eran concretamente urbanos, que empezaban a poblarse, pues dieron pie a historias como esta, ¿no? También historias de romances frustrados, de la muerte que nos envolvió desde un inicio hasta un final y que hasta ahora nos sigue golpeando. Y como bien también lo han dicho, no sabíamos cuál era el horizonte. Se vio como una experiencia, bueno, vamos a estar encerraditos, vamos a ver lo que han padecido algunos de nuestros políticos, algunos de nuestros presidentes, en un arresto domiciliario, y buscar las válvulas de escape a través del Internet, a través del Zoom, a través de las conversaciones virtuales.
encontrarnos, ¿no?, con que ahora esos escenarios se siguen convirtiendo en nuestras plataformas, desde donde estamos dando cultura. Se organizó la Feria Internacional del Libro de esta forma, seguimos con la Ricardo Palma y las otras regionales, y ahora le toca como final de fiesta a Ayacucho, digamos, ya como un refil en las postrimerías del año 2020. Y como también dicen, uno puede seguir imaginando y seguir pensando en que puede existir un tomo 2 cargado de repente también de estas formas de ya romper las barreras, no quitarte las mascarillas de repente, pero sí seguir pronunciando tu grito en los momentos que vivimos con las marchas y donde teníamos miedo de que, pucha, nos hemos juntado tanto para tener la vuelta de una democracia, quitar a un gobierno de su sitio y no tener miedo al COVID, pues esto puede generar una segunda faceta de pensar, ¿no? Vamos a sacar un segundo tomo, porque en esto a veces las aventuras pueden continuar. Lo que empezó como un juego, al final se terminó concretando, y de no haber tenido yo unas dolencias fuertes en el brazo izquierdo, en la mano, a lo mejor hubieran sido las 40 historias completitas, escritas a ping-pong, a 4 manos, pero la dolencia fue tan fuerte de una es que tuve que completar con 15 micro para redondear la idea de tener 40 historias, ¿no? Al final de cuentas, los microrelatos también tienen su propio estilo, su propio público y su propia forma de expresión. Y en esta ocasión, esos 15 microrelatos fueron acompañados de la mano del gran ilustrador Stalin Alba. También mencionar el acierto gráfico de Daniel Collazos. Yo he recibido muchísimos aplausos por esta edición, por la forma como lo hemos presentado y por la forma de la portada y de los interiores que han respaldado y acompañado de estos distintos autores, pero donde también han habido esos collages, donde han habido una forma gráfica, visual, de ver lo que han sido las noticias en todo en esta primera fase, digamos, ¿no?, de la cuarentena. Así es que esto para mí es un honor, es un gusto. Ya hicimos la primera presentación con un grupo en la Feria Internacional del Libro, la segunda con Uroboros, la tercera con la Feria del Libro de Piura, y esta, creo yo, que cierra con broche de oro este proyecto de escritural que a lo mejor es, no sé, en la segunda ronda, cuando tengan que leer algún fragmento de sus textos, me corregirán de repente. Es algo novedoso. No sé si existirá estos cadáveres exquisitos que hemos preparado en la narrativa sobre un tema en concreto, y siempre con la coautoría, la autoría en este caso mía, de cada uno de los coautores conmigo. A lo mejor es algo novedoso, y eso pues también es un halago para este proyecto, ¿no? Muchísimas gracias a todos los que nos ven, a mis paisanos de Ayacucho. Espero que puedan acercarse al retablo de la cultura que está ubicado en la plaza y que va a empezar a circular por Ayacucho en distintos escenarios, a ver el libro, a ver otros tantos libros que hay de distintas otras editoriales que suerte estamos difundiendo, de todas estas actividades que se han organizado en esta FILAI. Y felicito a todos aquellos que se han puesto en el hombro esta transmisión, este trabajo, esta feria, y la están haciendo, para mi gusto, con todo el profesionalismo del caso. Un fuerte abrazo para todos, y escuchar ahora fragmentos de los cuentos de los 3 autores que me acompañan. Muchas gracias, Valeria. Muchas gracias, querido Willy. La verdad es que es un enorme gusto, ¿no?, saber del libro y todo lo que realmente poco a poco nos comparten desde sus experiencias, ¿no? Es todo un desafío y realmente da ganas de leer el libro. Así que, en el mismo orden, por favor, queremos escuchar a Miguel Ángel para que nos pueda compartir un fragmento. Muchas gracias. Y bueno, sí, es un proyecto muy innovador. No tengo noticia de que haya salido ya alguna publicación similar en países de habla hispana. Incluso hay libros sobre la cuarentena, que salieron durante la cuarentena, pero creo que ninguno literario.
salieron algunas investigaciones, algunas crónicas, modestia aparte de los anteojos de mi padre, el mío, con meses de retraso del de Willy. Pero este oso polifónico, además, fue el primero en salir. Eso también hay que destacarlo. Pero leeré unos rafillos del cuento que tengo con Willy, la protagonista. José Carlos fue feliz las primeras 2 semanas, con capturas de pantalla de noticias falsas, absurdas o sinceras, que se confundían indistinguibles según quien las leyera, registrando sus salidas al mercado rodeado de militares. En ocasiones, alcanzaba a ir a los mercados atiborrados de gente y los grababa sin juzgar. Tendrían menos motivos artísticos, pero también menos absurdos que él para estar allí. Y de esa manera iba creando dramas cotidianos. Discusiones de pareja, hombres mirando el culo a mujeres, carteristas habilidosos y peleas por guardar la distancia con insultos racistas. Sin embargo, una rutina de enclaustramiento y miseria que a poco se volvía normal, llegó el aburrimiento. Descuidó los registros de televisión. El presidente se le hizo repetitivo. Cocinaba sus sopas instantáneas en la misma olla sin lavar. Apenas se duchaba al volver de la calle. Rehusaba las mascarillas con la confianza en que el virus desaparecía a las pocas horas en el algodón. Hasta los anuncios de alargue de la cuarentena se hacían predecibles y las cifras de muertos e infectados dejaron de conmoverlo. Sentía que no se podía poner cifras en una película. Ni siquiera las lluvias de estrellas o el meteorito que pudo ver desde su azotea lo animaron a salir de la nueva e inexpugnable rutina. Hasta que la vio, en el edificio de al lado. No pudo decir si era adolescente o adulta, tampoco si era guapa, porque cada pedazo de piel que veía en vivo le parecía excitante. Desde luego, por razones que en ese momento no se explicó, no le interesó tener contacto inmediato con ella. La distancia que en apariencia los separaba fue acercándolos cada vez más. Prometí no spoilear el final, y no lo haré. Muchísimas gracias, qué gusto poder escuchar un fragmento, que la gente que está siguiendo la transmisión pues esté atenta y vea la posibilidad de poder adquirirlo. Así que muchísimas gracias, Miguel Ángel. Vamos a continuar en el mismo orden. Invitamos a Daniel Collazo, por favor. Bueno, voy a leer justo, ¿no? También voy a leer un fragmento del cuento postergado que escribimos con Willy, y hace un poquito nada más, ¿no? Dice así, postergado, ¿no? Mi vuelo a Lima se ha retrasado. Nos han advertido que a lo mejor lo cancelan. La situación se ha complicado tanto en mi país como en España. Van a cerrar las fronteras, y justo hoy que era mi viaje. Varios pasajeros reclaman airadamente, algunos quieren que les posterguen el vuelo y regresar a sus casas, pero quienes solo hemos venido por placer a Madrid, queremos que esto se normalice para volver cuanto antes al Perú. En mi caso en particular, solo tengo dinero para aguantar un par de días, no más. Vine por una semana sin pensar que los problemas en China se extenderían tan deprisa por Europa. Ahora, con la duda carcomiéndome las entrañas, no atino más que a pensar en que si uno de nuestros compañeros de viaje está con el mal, lo llevaremos sí o sí a nuestro país de origen. Me repito mentalmente que debo ser paciente, debo conservar la calma, pero la ansiedad hace su trabajo con disciplina. Recorro las tiendas del duty free en busca de distracción. Veo en los expendedores los paquetes de cigarrillos y quiero comprar uno o quizás todos. Me acerco y me alejo abriendo y cerrando los puños, metiendo las manos en los bolsillos y sacándolas de nuevo. Al final me aproximo a la caja y compro unos chocolates. No tiene sentido comprar tabaco. Nadie me va a dejar fumar. Salgo de la tienda y continúo mi caminata por el pasillo. Me pesa la mochila que cargo y los tirantes estrangulan mis hombros. Necesito sentarme un rato para descansar. Entre las butacas encuentro un espacio vacío. Lo ocupo adelantándome a un mochilero con pinta de reggaetonero. A mi lado se encuentra una señora muy pulcra y atractiva que viste un saco de terciopelo y se cubre la boca con una chalina. Debe estar tan nerviosa por el COVID-19 como yo. De pronto, tose con fuerza e insistencia. Y ahí lo dejo para no spoilear, justamente. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Daniel. Vamos a continuar y le damos la palabra a Juan Carlos también.
Voy a también leer un fragmento corto, ¿sí? Empieza así. Cada mañana, cual si se tratara del canto de un gallo, lo escucho cantar pasillos y boleros. Luego lo veo sentarse frente a su computadora, ponerse los auriculares y hablar, a veces con un tono súper alto, con sus familiares y amigos. Le escucho recitar poemas antiquísimos, la mayoría relacionados con la juventud y la esperanza, rematándolos con unos chistes de alto contenido sexual. Oírlo le da un color más brillante al día y el aroma de su musicalidad es bálsamo para mi oído. Desde que la cuarentena se inició, mantengo largas y entretenidas conversaciones con él a través de nuestras ventanas. Es una verdadera fuente de sabiduría. Me ha contado anécdotas interesantes de su vida. Si alguna vez tuvo familia, ahora la ha perdido. Tiene una memoria prodigiosa. Recuerda sobre todo muchos detalles de los años 80, hechos ocurridos en diversas partes del Perú. Por lo que deduzco se trata de un militar en retiro. No he querido ser impertinente con preguntas personales. Decidimos no tocar temas coyunturales, no hablar de la pandemia, ni del COVID-19. Nuestras charlas son más coloquiales y por ende se han convertido en una necesidad vital y refrescante. Después de un par de semanas de mantener nuestras largas conversaciones matutinas, me atreví a instarlo a beber algún trago que tuviéramos en nuestro departamento. Le interesó la propuesta. Él sacó de su bodega una damajuana de cañita de pay y se sirvió el primer vaso sin adicionarle ningún otro ingrediente. Yo saqué, como punto inicial, una lata de cerveza de mi refrigeradora. Lo que empezó como un simple brindis se desató en una agradable bohemia a lo largo del día. Las latas de cerveza empezaron a llenar mi tacho de basura con cierta rapidez. Mi vecino, tras un par de vasos, empezó a agregarle, según dijo, la bebida emblemática del capitalismo, o sea, Coca-Cola. En un momento de la conversación, con los ojos brillosos y el rostro encendido a causa del licor, se puso a sollozar. Su cambio fue radical. A él le caracterizaba la jovialidad. El salero tenía la respuesta precisa en cada momento que llevaba la hilaridad. Sin embargo, el recuerdo y la nostalgia lo quebraron y empezó a llorar. Y hasta ahí nomás por ahora. Gracias. Muchas gracias a cada uno de los coautores que nos están acompañando en esta noche. El libro Cuarentena, historias para no salir de casa, de Ediciones Altazor. Quiero compartir un par de mensajes que nos han ido llegando, por supuesto. Dice Felipe Delgado Amorín: felicitaciones Willy, contento y orgulloso de mi hijo Juan Carlos y por supuesto de ti también. Nos siguen llegando mensajes de felicitaciones. Edgar Norabuena dice: felicitaciones Willy del Pozo. Jorge también nos dice: como toda buena narrativa, tiene que tener diferentes perspectivas, ya que justamente los personajes van a contar su punto de vista. Julio Eduardo, felicitaciones. Andrea Guillén, grande Ayacucho y la Filay. Cosme Saavedra, gracias, estimado Willy del Pozo, por la convocatoria a participar en esta iniciativa maravillosa. Y así nos siguen llegando más comentarios. Muchas gracias a todos los que están siguiendo la transmisión. Ana Vera, muy buenos relatos. Edgar Norabuena, saludos a los coautores de Cuarentena, abrazos y éxitos a la Filay. Muchísimas gracias y cedo la palabra a Willy, tal vez quiere decir algo para ya ir finalizando. Sí, ha sido una experiencia muy satisfactoria, muy novedosa y el resultado ha sido y es un libro muy llamativo, interesante, variado. Tal es así que me he quedado sin libros, no tengo un ejemplar. Yo estoy en Ayacucho, obviamente. Tuve la suerte de estar los primeros días en el Retablo de la Cultura, o Fila Inmóvil, o Book Track, como querramos llamarlo, que es el carro que ha venido con bastantes libros en formato retablo ayacuchano. Y la verdad que ha habido muy buena aceptación y se han vendido los libros, eso me parece importante. Y por eso pues no tengo, sino les contaría algún fragmento o algún microrelato de los que he escrito. Bueno, agradezco a todos los comentarios. Ahí ha estado Edgar Norabuena. Edgar también estuvo aquí en Ayacucho en la anterior versión de la Feria del Libro y fue semifinalista del concurso de novela infantil de Altazor con su novela Tamia Pagarina. Y Edgar siempre le tiene ese cariño especial por Ayacucho. Ha venido en otras ferias anteriores, ha moderado mesas. Y creo
que alguna vez debatimos temas sobre el cielo. ¿Cuál de nuestros cielos es el más perfecto en cuanto a belleza, en cuanto a claridad? Si el huaracino o el huamanguino. Al final creo que hemos terminado en un empate, y también lo discutimos con Carlos Eduardo Zabaleta en su momento, allá en la tierra de Huaraz. Bueno, cada quien defenderá su espacio, pero son cielos andinos y muy bonitos. Creo que él tuvo la suerte de escribir un cuento ambientado en la sierra, ¿no? Ambientado en el Ande, incluso con incrustaciones de quechua tan bonitas y con un lenguaje también entre medio quechuañol, como se puede decir, ¿no? Con Cosme nos une una amistad de muchos años. Él es también ganador del premio Altazor de novela infantil. Recibió su trofeo precisamente acá, en Huamanga. Y él, siempre que hemos viajado a su tierra, nos ha recibido, pero de una forma cordial, grande y amplia. Un cariño para Piura, un cariño para Huaraz, para los amigos de Ayacucho que han dejado sus comentarios. Muchísimas gracias. Va a llegar reposición en breve de Cuarentena al Book Track, así que ahí estaré. Todavía me quedo hasta el día jueves. Si nos vemos por las calles con mascarillas como estas, que hay que ponerse, obviamente, que esperemos que esta mascarilla nos dure ya no mucho tiempo, que tengamos que ir venciendo esta cruel pandemia que nos ha azotado, algunos con más fuerza, algunos con menor, pero todos hemos sido afectados. Todos hemos tenido a un familiar con este mal y todos hemos perdido a alguien querido. Todos, al decir todos, yo soy parte de ello. Me uno en un silencio rotundo, en un silencio fuerte, en un silencio eterno, todas estas vidas que hemos perdido, por toda esta gente que ha muerto en este tiempo y por todos nuestros patriotas, amigos, paisanos y peruanos, y también de otras partes del mundo. Para todas esas familias que han sufrido, que han tenido este terrible mal, va mi solidaridad, va mi abrazo fraterno, y va este libro que ha sido reflejo de este difícil 2020. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, querido Willy. Sin duda un libro muy valioso al que auguramos mucho éxito, realmente por todos los relatos, cada una de las composiciones de todos nuestros autores que lo conforman. Bueno, ya ha sido un gusto. Ya vamos a ir agradeciendo, por supuesto, a quienes nos acompañaron en esta noche de transmisión. Gracias por los mensajes y por estar ahí siguiendo todas las actividades de la FILAI. También queremos agradecer a nuestros patrocinadores, la Municipalidad Provincial de Huamanga, Aguacielo, Petroperú, a la Embajada de México y al Ministerio de Cultura del Perú. Sigan nuestras transmisiones. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Vamos a imaginar una historia donde el libro es el protagonista. Vamos a promover la lectura, educación, cultura, mucha diversión, niños, adolescentes y adultos, compartiendo siempre con la familia. Hermosos momentos de alegría.